Buenas noches, gracias a Dios por estas alabanzas, hermanos. Me da mucho gusto que podamos alabar al Señor y estar preparados, estar listos en esa noche para poder estudiar, hermanos, su palabra. Vamos a hacer una breve oración para que Dios bendiga el mensaje de esta tarde. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo clamamos, Señor, para suplicarte que tú perdones, Señor, nuestros pecados, que tu gracia sea manifiesta en la vida de cada uno de nosotros y que tu palabra sea predicada con toda precisión, con toda claridad, sencillez, pero también, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Habla a nuestros corazones y a través de la palabra, guíanos, Señor, por esas sendas de justicia que tú quieres que cada uno de nosotros sigamos en el andar cristiano. Haz llegar tus bendiciones a todos aquellos que están conectados en la transmisión, a los hermanos que se han conectado y los que estamos también aquí presentes, Señor, y que todos estemos gozosos en esa tarde, en esa noche, por ser partícipes, Señor, de la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Estamos estudiando una serie de predicaciones que tienen como título Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Hasta el día de hoy hemos podido estudiar 8 nombres distintos de Dios, ¿verdad? Algunos de ellos nombres compuestos, como es el nombre de Jehová, y que vamos a estar recordando brevemente el día de hoy. Y hermanos, lo interesante de cada uno de estos mensajes es que nos recuerda quién es Dios, lo que Dios debe de representar en la vida de cada uno de nosotros, y hemos dicho también mensaje tras mensaje que conocer a Dios a través de sus nombres tiene como propósito, hermanos, hacer que la fe de cada uno de nosotros sea una fe más firme, más sustentada en la palabra de Dios, hermanos, y que terminemos confiando cada día más, hermanos, en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor. Muy bien. El día de hoy, el tema a estudiar es el nombre Jehová Kadosh. Creo que dejé pegada una imagen. Es que normalmente pego una imagen, coloco una imagen para pegarla en la publicación de la página y después, en la parte de abajo dejo el fondo, pero creo que en esta ocasión no la borré y se quedó ahí pegado. Es Jehová Kadosh. Se alcanza a ver, hermanos, en la imagen pequeña. Bien, este nombre, hermanos, se encuentra entre muchos pasajes o entre varios pasajes de la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 13. Voy a pedirles de favor que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 31 versículo 13 y más adelante vamos a ir al Levítico. Jehová Kadosh es el nombre que vamos a estudiar en esta tarde. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 31 versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes, dice, por sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Dice que yo soy Jehová que los santifico. El nombre Jehová Kadosh significa el Señor santifica. Hermanos, este nombre habla de una acción de Dios. Fíjense qué bonito. Este nombre habla de una acción que Dios realizaba en su pueblo y que el día de hoy, por medio de Jesucristo, hace en la vida de cada uno de nosotros por lo que Él es. La palabra de Dios dice que Dios es santo, y en virtud de que Dios es santo, Él santifica a cada uno de aquellos, hermanos, de entre su pueblo, en este caso, el pueblo de Israel, que le pertenecía, así como a cada uno de nosotros, hermanos, como hombres y como mujeres, que hemos creído, hermanos, en la palabra de Dios, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese Jehová que es Señor y que es santo, nos santifica con su santidad, para que nosotros podamos también santificarnos cada día y vivir una vida santa, obediente delante de su presencia. Vamos a ir desarrollando poco a poco este tema, hermanos. Acompáñenme ahora al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 7, por favor. Levítico, capítulo 20, versículos 7, 8 y 26. Hoy vamos a estar, como en cada ocasión,
viendo diferentes pasajes, muchos pasajes de la Biblia, algunos de ellos o la gran mayoría yo los voy a estar leyendo para poder dar tiempo a la explicación, pero esto sí me gustaría. Hoy estamos hablando de un Dios que nos santifica. Dice el versículo 7 del capítulo 20 de Levítico: santifíquense o santificaos, como dice nuestra Biblia. Otra vez, dice Dios: santifíquense pues y sean santos. ¿Por qué? ¿Por qué cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de ser santos? Dice Dios: porque yo Jehová, es decir, porque el Señor soy, dice, su Dios. Dice el versículo 8: y guarden mis estatutos y pónganlos por obra, yo Jehová que los santifico. Allí está otra vez este término, Kadosh, Jehová Kadosh, el Señor santifica. Vamos a ver un versículo más, el versículo 26. ¿Por qué el Señor puede santificarnos? Dice el versículo 26: han pues de serme santos. Otra vez, una característica del libro de Levítico, hermanos, o un nombre que se repite cotidianamente, es santo. Yo les invito a que la próxima vez que lean el libro de Levítico subrayen todas las veces que la palabra santo, santidad o santificación se utiliza para referirse a lo que Jehová el Señor pide de su pueblo, y en este caso también de nosotros. Dice el versículo 26: han pues de serme santos, porque en el versículo 8 dice: porque yo Jehová soy su Dios. Pero aquí dice: porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Hermanos, la palabra que se traduce como santifico es la palabra hebrea kadash, y la palabra que se traduce como santo es kadosh, es el mismo término. ¿Qué significa kadosh? Kadosh significa santidad, significa pureza y significa algo que es incorruptible. Pero en el caso de Dios, en el caso específico de Dios, se refiere a que Dios es absolutamente santo. Dios, hermanos, es perfectamente santo. Él no tiene ninguna relación con el pecado. Hermanos, santo es un atributo de Dios. Es uno de los atributos, fíjense, es uno de los atributos que mejor reflejan el carácter de Dios. La santidad es uno de los atributos que mejor nos dicen quién es Dios, que nos hablan de manera clara acerca de quién es Dios. Es más, hermanos, en la Biblia Dios es adorado y es alabado por cada uno de los atributos que Él tiene. Eso es algo que me queda claro. Pero uno de los atributos por los cuales Dios es triplemente adorado es por su santidad. Esto es algo muy importante. Voy a leerles, escuchen el libro de Isaías, o si lo encuentran rápido, voy a leer Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3, y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, es una visión celestial que tiene el profeta Isaías. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, dice la palabra de Dios. Hermanos, Dios es espíritu. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Entonces, ¿a quién ve Isaías, hermanos, en la visión celestial? Isaías es un profeta que ve a Jesús glorificado antes de su encarnación en la tierra. Y él ve que allá en el cielo, él sentado en el trono de gloria como Dios que es, está siendo adorado y reverenciado por los serafines, por esos ángeles, ¿verdad? Que están delante de su presencia, delante de su trono, y lo están adorando, hermanos, por una razón. Lo están adorando a causa de un atributo, a causa de lo que Él es, y lo están adorando porque Él es santo, santo, santo. Si vamos al libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 4, versículo 8, nos vamos a dar cuenta que ahora el apóstol Juan, quien también tiene una visión, hermanos, celestial, va a ver exactamente lo mismo en la persona del Señor Jesucristo. Dice así, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8:
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Habla de su eternidad. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Déjenme decirles, hermanos, que en griego la palabra que se traduce santo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra, se escribe agios, así como suena, con H al principio y con G, agios o aios. Hermanos, y esa palabra significa diferente. Qué interesante. El término griego en realidad significa diferente. ¿Por qué se traduce como santo? Porque el término griego diferente da la idea de que Dios es diferente a cualquiera, diferente a cualquier Dios, diferente a cualquier persona. ¿Diferente en qué sentido? En su santidad, en su perfección, en su pureza. Y por eso se traduce como santo. La palabra santo también se traduce, hermanos, como apartado. Más tarde voy a hacer referencia a él otra vez. Vamos a regresar entonces a este nombre, Jehová Kadosh. ¿Por qué es importante hablar de Dios que santifica y de Dios como santo? No solamente, hermanos, porque santidad es el atributo más fundamental, más solemne y más impresionante de Dios, sino porque es la santidad de Dios lo que Él quiere, hermanos, que nosotros reflejemos en la vida de cada uno de nosotros. Si hay algo que Dios quiere que tú y yo, que ustedes y yo, hermanos, reflejemos en nuestro día a día, es santidad. Es esta santidad, hermanos, la que da a Dios grandeza y majestad, y más que nada constituye su plenitud y su perfección. Cuando en la Biblia, hermanos, aparece la combinación Jehová Kadosh, es un nombre, hermanos, que da la idea de que Dios aparta o santifica a aquellos que elige para que ellos cumplan propósitos específicos. Va de nuevo. Cuando la Biblia combina el nombre Jehová Kadosh, el Señor santifica, da la idea de que el Señor aparta a un pueblo, en el caso de Israel, o a una iglesia, en el caso nuestro, o a una persona de manera individual, para cumplir con sus propósitos. Ahora, escuchen esto. El hombre es santificado en la santidad de Dios, pero, vuelvo a insistir, la santidad absoluta pertenece únicamente a Dios. Por eso, hermanos, es que es un gran pecado llamarle a un hombre su santidad. Por ejemplo, hay 2 religiones importantes en el mundo. La religión, hermanos, no sé si han oído hablar del Dalai Lama, por ejemplo. El Dalai Lama, hermanos, no solamente es un líder político, sino que es un líder espiritual. El Dalai Lama, hermanos, en realidad ese no es un nombre. Dalai Lama es un título que da la idea de alguien que es extremadamente sabio, de alguien que ha reencarnado, que ha logrado tener el dominio sobre la muerte y en este caso reencarnar en otra persona y que tiene extensa sabiduría. Bueno, los seguidores del Dalai Lama, hermanos, o de la religión, ¿verdad? Una rama del budismo, que es la que este señor de la que es líder, a él le llaman su santidad. Entonces él es su santidad, el Dalai Lama. O las personas que profesan la fe católica, al jerarca supremo del catolicismo se le llama su santidad o el Santo Padre. Y se dice que su santidad, en este caso Francisco, que es el jerarca católico que hoy está liderando, hermanos, esta religión, se dice que él es sin pecado. El problema de llamar su santidad al Dalai Lama o de llamar su santidad a un sacerdote católico, hermanos, es equipararlo a Dios. Es decir, él es como Dios, es absolutamente perfecto como Dios, pero eso es un gran pecado, porque Dios es santo, porque Él es diferente, porque Él es único, porque en Él hay absoluta, dice la palabra de Dios en 1 Juan que Dios es luz y que ninguna tinieblas hay en Él, mientras que la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien
y que nunca peque. Yo no tengo nada en contra del Dalai Lama, ni tampoco tengo nada en contra del Papa. Mis respetos para esas dos personas. Pero lo que la Biblia dice es que si aún ellos dos fuesen, que yo no puedo garantizar que lo sean porque no los conozco, las mejores personas del mundo, ellos no son santos. Porque no hay una persona en el mundo que sea tan buena como para que no peque jamás. Así que ellos, o yo en primer lugar, y ellos somos pecadores. Y sin embargo somos santificados, hermanos, porque Dios nos cubre con su santidad, ¿sí? Y nos aparta de tal manera que espera que nosotros caminemos a su lado con el propósito de que nuestras acciones reflejen esa santidad, porque nos ha santificado. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso, hermanos, de lo que hay en el libro de Génesis, de lo que hay en el libro de Éxodo, para entender por qué estamos estudiando ese nombre, hermanos, que es más claro en el nombre de Levítico. En Génesis, hermanos, encontramos al hombre que es creado. Pero ese hombre que es creado cae en pecado, y entonces podemos decir que Génesis habla acerca de la caída del hombre. Y una vez que, hermanos, cuando Dios se va a mostrar como el creador es Elohim, ¿se acuerdan? El Dios eterno, poderoso y fiel. Pero cuando el hombre peca, Dios se revela ante ellos como Jehová, como el Señor, como aquel que han ofendido. Jehová es un nombre que habla de alguien que va a juzgar, porque a él lo han ofendido. Él es el Señor. Pero también en Génesis, él, hermano, se da a conocer como Jehová Jireh. Ese hombre que ha pecado, que ha ofendido a su Señor, está muerto en sus delitos y pecados, no puede hacer nada, y entonces es Jehová Jireh el que provee redención, y lo hace a través del Cordero. ¿Se acuerdan del pasaje que vimos, hermanos, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo? Dijimos que si bien es cierto Dios nos provee de todo, lo más importante que Él quiere proveer es, hermanos, la redención. Avanzamos y llegamos al libro de Éxodo y encontramos ya a un pueblo formado. Ya no es un patriarca Abraham, ya es un pueblo que se ha multiplicado por cientos de miles, por millones. Es un pueblo, hermanos, que ya sabe que Dios es Jehová Jireh, porque Él ha provisto un cordero, hermanos, en sustitución del pecador. Y entonces ahora ese Jehová se va a manifestar a su pueblo como Jehová Rafa, como el Jehová que sana de los pecados que cometemos y que sana también de las heridas de la vida. Pero es un Dios que nos pide, hermanos, que nosotros lo veamos como nuestro Señor, que estemos a su lado, que lo adoremos. Y nos dice que en el camino de la vida hay cosas que nos van a lastimar, pero Él es Rafa, Él nos va a sanar. Pero lo va a hacer en la medida en el que Él sea nuestro nisi, nuestro estandarte. Y nos dice, en la vida, en la medida que tú me sigas, tú vas a tener batallas. Pero mientras tú me estés viendo a mí, mientras yo sea tu estandarte, tú vas a salir victorioso. Pero hay un pero. En Levítico, un libro, hermanos, que está dedicado a escribir las leyes de Dios para regular la vida espiritual de ese pueblo, Dios le va a decir a ese pueblo una cosa: ¿tú quieres seguirme? Recuerda que yo soy el Señor. ¿Tú me quieres adorar? Está bien, pero yo te voy a decir una cosa, y de esto también voy a predicar el domingo, hermanos, en el aniversario. Si tú me quieres adorar a mí, hay una condición, y esa condición es que tú seas un pueblo santo. Va de nuevo. Dios le dice al pueblo: tú me vas a adorar a mí, quieres servirme a mí, quieres que yo sea tu Señor, está bien, pero para que yo sea tu Señor quiero que recuerdes una cosa: yo te he santificado, así que lo que yo espero de ti es que tú vivas como es digno de mí, que seas un pueblo santo. Vamos al libro de Efesios capítulo 4 versículo 1. Hermanos, nosotros ya hemos sido sanados de nuestros pecados, hemos sido salvados. También nosotros, lo vamos a ver el día de hoy, hemos sido santificados. Así que si ustedes y yo, hermanos, pretendemos acercarnos a Dios, tener comunión con Dios, Él espera que nosotros vivamos como es digno de Él.
Porque así como Israel era un pueblo santo, Él quiere que su iglesia sea una iglesia santa. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, les ruego que vivan, que anden, como es digno de la vocación. ¿Y qué dice, hermanos? Con que fueron llamados. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no estamos autorizados para vivir como nosotros querramos. A veces decimos: sí, yo soy miembro de la iglesia, pero a mí no me exijas. A mí no me exijas que ore. A mí no me exijas que evangelice. A mí no me exijas que... ¿Qué les gusta? Que asistas. A mí no me gusta que me obliguen a servir. A mí no me gusta que me digan que tengo que trabajar. A mí no me gusta que me digan que tengo que hacer la limpieza, que tengo que ofrendar, que tengo que diezmar. Que no, yo voy a vivir como yo quiera. No. Dice Dios a Israel: tú me quieres adorar a mí, tú tienes que ser un pueblo santo, porque yo soy santo. Nosotros, hermanos, nosotros pretendemos llamarnos iglesia. Si nos llamamos iglesia, tenemos que ser un grupo de personas que vive como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Les voy a leer, no lo busquen, anótenlo, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo, hermanos, quiero hablarme a mí mismo, pero también te quiero hablar a ti, hermano, que estás aquí, a los hermanos que están en su casa y que dicen: no, yo creo que a mí Dios me ama como yo soy. Sí, yo sé que soy rebelde, sí, yo sé que soy mal hablado, sí, que sé que tengo mal carácter, sí, sé que yo hablo golpeado, pero Dios a mí así me ama. Y Dios así me acepta, y Dios así me recibe. No. Le dice Dios a Israel: tú quieres adorarme a mí, tú tienes que ser santo. Y dice el Señor: ustedes, iglesia, quieren que yo un día los traiga delante de mi presencia. Ustedes tienen que ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo no me imagino a la iglesia en Arenal llegando al cielo, a la presencia de Dios. Lo vamos a ver más al rato, ¿verdad? Con pecado, con rebeldía, con todo. Señor, aquí estamos ante ti. ¿Y dónde está tu pureza? ¿Dónde está tu santidad? Señor, pues mira, pues nosotros sabíamos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, y pues no fuimos del todo obedientes, verás, como tú sabes, pero pues tú nos amas, ¿no? Porque tu palabra decía que tú nos amabas, Señor. Y yo creo que el Señor va a decir: sí, yo en mi palabra dije que te amaba, pero también dije que te quería recibir limpio, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo pretendías tener una comunión conmigo si yo soy santo? Dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, este pasaje de la Biblia, hermanos, Romanos 6:22, yo les invito a que lo analicen con mucho cuidado, porque lo que la palabra de Dios dice es: ya no somos esclavos del pecado y hemos sido libertados de él. Pero ojo, creemos que hemos sido libertados del pecado para vivir en libertad. No, hemos sido liberados del pecado, pero hemos sido hechos siervos de Dios, y nosotros, hermanos, dice que debemos de tener como fruto la santificación. Hermanos, ¿han escuchado ustedes esta frase? En este mundo no podemos vivir una vida santa porque este mundo vive en pecado.
Y como este mundo vive en pecado, entonces aquí nunca vamos a poder vivir una vida agradable delante de Dios. La pregunta es, ¿qué verdad hay en estas palabras? ¿Hay verdad? Porque si eso fuera verdad, ¿por qué la palabra de Dios una y otra vez dice que nosotros tenemos que vivir en santidad? Es decir, el Señor nos exigiría y nos juzgaría por algo que somos incapaces de alcanzar en la vida. Si así fuera, entonces Él ya no es santo, porque no es justo que nos exija algo que no podemos lograr. Pero Jesucristo nos vino a demostrar que cuando se vive en dependencia absoluta del Espíritu Santo y en obediencia al Padre, se puede vivir una vida de santidad. No estoy hablando de estar exentos absolutamente del pecado, porque como ya dije hace rato, solo Dios es perfectamente santo. No, pero si estamos hablando de una vida que progresivamente va avanzando. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, hermanos, versículo 14. Hablar de Jehová Kadosh, hermanos, es hablar de un hombre que nos debe de llevar a exaltar al Señor, pero también hacer un análisis, un inventario de nuestra vida, una introspección para saber cómo estamos nosotros. ¿Estamos siendo merecedores, hermanos, de ser llamados hijos de Dios? ¿Estamos siendo un pueblo santo, una iglesia santa? ¿Estamos viviendo como es digno? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sigan la paz con todos. Es decir, tengan relaciones armónicas con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Va de nuevo. Sigan la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si Dios es absolutamente santo, como yo, siendo pecador, puedo estar delante de su presencia? El autor de Hebreos dice: hey, iglesia en Arenal, ¿cómo están tus relaciones humanas? ¿Te llevas bien con todos? ¿Tienes paz con todos? ¿Te llevas bien con tu familia? ¿Te llevas bien con tus hijos? ¿Te llevas bien con tus vecinos? ¿Te llevas bien con los hermanos? ¿O estás sacrificando tu santidad por no llevarte bien con ellos? En más de una ocasión hemos escuchado que se nos dice: yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios si no le hablo a mi hermano, si no le hablo al hermano que está al lado, si no saludo, si tengo aborrecimiento sobre alguien. No sacrifiques, hermano, tu santidad por tus relaciones, ni tus relaciones por tu santidad. Hermanos, si regresamos al término Jehová Kadosh, es un término muy importante, porque sin la santidad de Dios, Israel era como cualquier pueblo. Ojo, sin la santidad de Dios, Israel era como cualquier pueblo. Y sin la santidad de Dios, hermanos, nosotros no somos una iglesia, somos un club social. Somos personas. Sin la santidad, hermanos, si el pueblo de Israel no aprendía a disfrutar la santidad de Dios, no iban a poder gozarse en adorarlo como Él se merece. Va de nuevo. Si el pueblo de Israel no aprendía a amar la santidad de Dios y por lo tanto conducirse en santidad, no podrían alabarle, no podrían gozarse en cómo es Él. Voy a ejemplificarlo de esta manera, hermanos. Voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Cómo te sientes cuando estás entre cristianos? No te voy a preguntar cómo te sientes cuando estás con tus amigos, con tu familia. No. Te voy a hacer una pregunta. Y vaya que le estoy haciendo esta pregunta a cristianos, tanto los hermanos que están conectados como los que estamos aquí o los que vean esta predicación en el futuro. ¿Cómo te sientes cuando estás entre cristianos? No, pues es que es bien aburrido. Es bien aburrido. Yo por eso a la iglesia no voy, porque me aburro. Me aburre, o sea, sí hay hermanos que de repente me dicen que me invitan a comer o a desayunar, pero van a platicar pues, o sea, no cuentan chistes, no ponen, pues, música para bailar, no, me quieren estar preguntando que si he leído mi Biblia, pues, o sea, ¿para qué? No, la verdad no.
y no nos sentimos a gusto entre cristianos. El ambiente cristiano no nos llama la atención. Hermanos, les voy a decir una cosa, hay muchas familias cristianas en el mundo que están felices por el COVID. ¿Por qué no tienen que ir al templo? No tienen que aguantar a la iglesia, no tienen que aguantar al pastor, no tienen que aguantar a los hermanos. Basta con decir que no les gusta conectarse y ya. Basta con decir que no le saben. O basta con decir que para ellos las redes sociales pues no es la manera de comunicarse. Y ya se libraron. Pero ve sus redes sociales y ya están en el balneario, ya fueron a un centro recreativo, andan visitando a los amigos, andan visitando a la familia, andan por aquí, andan por allá. ¿Por qué? Porque eso sí lo disfrutan. Si disfrutan ir al centro social, si disfrutan ir al cine, si disfrutan ir a una fiesta, si disfrutan, pero nos cuidamos, hermano, pero nos cuidamos. Está bien, yo no digo que no. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver Jehová Kadosh con esto? Dice Dios, si tú me quieres adorar a mí, tienes que entender una cosa, yo soy santo. Y tu adoración tiene que provenir de la santidad de tu vida, de la santidad que yo te he dado. Si nosotros hoy no disfrutamos, hermanos, la santidad a la que Dios nos ha llamado, pues entonces no disfrutamos tener comunión con Dios. ¿De qué podemos hablar con Dios? ¿Acaso le puedo ir con Dios y platicarle, hermanos, que por ejemplo estoy tratando de conquistar a la compañera de mi trabajo, pero que mi esposa no se entere porque pues ella ya, pues como tanto tiempo con la misma, pues voy a buscar una pequeña aventurilla por allí, pues todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? Eso hasta a lo mejor puede avivar el fuego del amor. Yo no puedo platicar eso con Dios, ¿sí me explico? Pero cuando estás viviendo una vida de santidad, vas y te encuentras con Dios y hablas lo que a Dios le agrada. ¿Qué espera Dios que estemos haciendo los que hemos sido santificados por Él? Dice 1 Juan capítulo 3 versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escucha, por favor no respondas a la pregunta que voy a hacer. ¿Anhelas la venida de Cristo? ¿Anhelas el día que estés delante de su gloria? ¿Te gustaría que hoy el Señor, fíjense esta pregunta, por favor no la respondan. ¿Te gustaría que hoy viniera Cristo y nos arrebatara y nos llevara a su gloria? Yo estoy seguro que muchos dirían, amén, hermano, gloria a Dios, porque nos evitamos ya del sufrimiento y de esta vida. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo podemos probar si tu amén viene del corazón? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Quiero que te imagines lo siguiente, hermano. Quiero que te imagines lo siguiente. Hoy te va a llegar un correo electrónico de un amigo, un mensaje por el WhatsApp o un mensaje por Messenger o por la red social que tú quieras, diciéndote que te invita a una fiesta de gala. Tienes que ir de smoking o con vestido largo. Es muy importante que tú estés allí. Tú aprecias a este amigo, a esta amiga, a esta persona que te está invitando. Hay personas que aprecian tanto una invitación que son capaces de comprarse un smoking, aunque lo usen una sola vez. Pero ir a esa fiesta. Y si no se compran un smoking, pues van y se rentan uno, ¿verdad? Pero ellos van a cumplir con el requisito y con la característica de ir de gala. Y las damas, ¿verdad?, son capaces de ir y gastarse su quincena, compraste un vestido de noche, pero pues ahora como los zapatos no combinan y como el bolso tampoco, ¿verdad?, pues entonces un bolso y unos zapatos. Y le dice a su esposo, oye, ¿a poco me vas a llevar así sin aretes, sin nada? Mira, me veo así toda pelona. Y bueno, pues a ver, escógete uno ahí, ¿no? Nos preparamos, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque apreciamos la invitación, porque nos gusta, porque sabemos que vamos a ir y la vamos a disfrutar. Hermanos, la palabra de Dios dice que es la gloria y la hermosura de su santidad lo que Jehová Kadosh quiere impartirnos.
Dios, Jehová Kadosh, desea que el hombre que hizo a su imagen y semejanza y se corrompió y se ensució por el pecado sea restaurado y limpiado y vestido, hermanos, por su santidad. ¿Sí nos damos cuenta? Dios, hermanos, nos ha extendido en la palabra de Dios una invitación. Te invito a mi palacio celestial, tienes que venir de gala. Hermanos, y esto que les estoy diciendo no es ficción. Dios nos está invitando a una fiesta de gala en el cielo, las bodas del Cordero. ¿Y sabes cómo hay que ir? De gala, de gala. Y para ello hay que purificarnos a nosotros mismos. Pero aun cuando nosotros no podamos hacerlo, Él lo hace en nosotros. Efesios 4:24, sí les pido por favor que me acompañen aquí. Un amigo que te invita a una fiesta de gala, hermano, no te invita, fíjense, un amigo que te invita a una fiesta de gala no te manda con la invitación el vestido, ¿o sí? No te manda con la invitación el traje. Te invito a una fiesta de gala, mira, aquí está el traje, aquí están los zapatos, aquí está la loción, aquí está el moño, para que te vistas, mira, impecable, ¿no? Te dice, así es y así espero que vengas. Pero vean lo que hace el Señor, Efesios 4:24. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Para una fiesta, hermano, tú debes de comprar tu traje, pero para la fiesta celestial, Dios te dio uno por medio de Jesucristo. Y nos lo dio desde que creímos en Él, y no tenemos que regresarlo como cuando lo rentamos. Es para que nos quedemos con Él por la eternidad. Para usarlo. ¿Acaso tú irías, hermano, acaso tú te meterías debajo de tu coche a hacer la mecánica con tu traje de gala? Hermana, tú con tu vestido de noche, ¿verdad? Ya arreglada y maquillada, ¿te irías a lavar los trastes todos grasosos que se quedaron de la comida de la media tarde? No. Nadie lo haría. Entonces, ¿por qué si el Señor nos ha vestido de un nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad? Es decir, ¿por qué nos ha santificado? Nosotros si nos metemos debajo del carro y lavamos los trastes sucios, nos envolvemos en el pecado, hermanos. Nos ensuciamos y así pretendemos llegar ante la presencia de Jehová Kadosh y adorarlo. Él dice, vive como es digno del llamamiento que yo te he hecho. Un Dios santo exige. Hermanos, la santidad no es una opción. Quítese de tu boca y de la mía, es que Dios me entiende, es que Dios me ama como soy. No, Él aborrece el pecado. Un Dios santo exige santidad en sus hijos. Todas las leyes, todos los mandamientos que dio el Señor allá en Levítico, 603 en total, tenían como propósito apartarlos de los pueblos, santificarlos para que ellos fueran diferentes. ¿Se acuerdan que les dije qué significa la palabra agios en griego? Diferente. Qué curioso. Él quiere que su pueblo sea diferente al resto de los pueblos. Jehová mismo era el modelo de santidad. Por eso les dice, porque yo soy santo. Los cristianos somos santos, hermanos, porque estamos apartados para Dios, con el propósito de que nuestras vidas estén llenas de cualidades morales y espirituales que sean distintas, pero semejantes a las de Dios. Dios ordena que seamos santos, pero ojo, hermanos, Dios ordena que seamos santos, pero Él no nos va a obligar a hacerlo. Y es ahí donde está la diferencia entre un cristiano y otro. La diferencia entre cristianos no es la cantidad de conocimientos que se tiene. Podemos decir, es que a lo mejor el pastor conoce mucho de la Biblia. Sí, pero eso no dice nada de mí. Una persona puede tener mucho conocimiento de la Biblia y ser el cristiano más rebelde y más desobediente, hermanos. No, la diferencia entre un cristiano y otro no es el tiempo que tiene el Señor, no es el conocimiento que ha acumulado, sino la manera en la que se está santificando a sí mismo a través de esa gloria, de esa santidad, hermanos, de Dios. Dios no nos va a obligar a santificarnos. La santificación es una decisión personal.
Y yo les invito, hermanos, en esta noche, a que hoy decidamos ser santos delante de Dios. A vestirnos de ese nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, a ser diferentes. ¿Saben ustedes qué opina Satanás del ser humano? Satanás opina que el ser humano adora a Dios por conveniencia. Y si no me creen, vamos a la Biblia. Job capítulo 1, versículos 9 al 11, 2, 4 y 5. Satanás opina que el ser humano adora a Dios por conveniencia y se lo dice en su propia cara. Como no quiero evidenciar a nadie, voy a decir mi nombre. Y no lo voy a decir con orgullo, sino con vergüenza. ¿Cuántas veces habrá ido Satanás delante de Dios y le ha dicho, mira a tu hijo Germán, este que dice que es tu hijo, que te adora, ponle una prueba o examina su vida, haz que pase por una situación difícil a ver si te sigue adorando? Hermanos, ¿qué ha hecho el COVID en muchos cristianos en el mundo, lamentablemente, hermanos? Además de quitarles la vida y de robarles el sueño. Ha hecho, atención en esto, ¿qué ha hecho el COVID en miles de cristianos en el mundo, hermanos? Además de lamentablemente quitarles la salud. Los ha hecho que demuestren lo que realmente son. Cristianos de conveniencia. Porque miles de cristianos en el mundo, hermanos, han maldecido a Dios en medio de su dolor y enfermedad. Escuchaba el testimonio de un pastor, hermanos, y él dice que es una situación impresionante, hermanos, el COVID. Por favor, cuídense. Cuidémonos. Él nos daba un testimonio, hermanos, y decía que es una cosa, él estuvo hospitalizado, hermanos, y él nos relataba, hermanos, lo que vivía y decía, hermanos, es algo de verdad horrible. Horrible. Y en ese momento hay muchos cristianos que ni han orado a Dios, ni se han acordado de su palabra, ni le han dado gracias, ni lo han honrado, sino que le han dado la espalda y han blasfemado y lo han cuestionado. ¿Estás con nosotros o no? Y Satanás a Dios le dice en su propia cara, el mundo te adora por conveniencia. Y es tu responsabilidad y la mía demostrarle al enemigo que nosotros no adoramos a Dios por conveniencia, que le adoramos porque Él es digno de ser adorado, porque Él es santo. Dice Job capítulo 1 versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado, no le has rodeado, dice, no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pues así que no te va a adorar, le dice Satanás a Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara, en tu misma presencia. Qué impresionante, hermanos. ¿Y saben ustedes qué hizo Dios? Dios le dice a Satanás, está bien, ¿tú crees que este hombre me adora por lo que le he dado? Lo dejo en tus manos, haz con él lo que quieras, solamente no toques su vida. Ustedes conocen la historia, le quita muchas cosas, no reniega y va Satanás con Dios otra vez y le dice el versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hermanos, hay personas que le tienen miedo al Seguro Social, que le tienen miedo al IMSS y dicen, no, yo no me voy a ir a meter ahí porque ahí están matando a la gente. Hermanos, por favor no propagues tonterías. ¿Verdad? De verdad, yo le digo respetuosamente, hermanos, no propagues tonterías, porque yo creo que allí hay gente que está haciendo su trabajo conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, hermanos. ¿Sí? Pero el punto es que hay gente que dice, no, yo me voy a un particular. ¿Sabes cuánto cuesta un particular en promedio hoy que te sale barato? Hoy en el periódico dijeron que lo más barato que te puedes gastar en un hospital particular son 330,000 pesos. Hay una persona,
Hay una persona, hermanos, que enfermó de COVID y se fue a un hospital particular. Hoy en el periódico dijeron cuánto pagó de cuenta. ¿Quieres que te diga cuánto pagó de cuenta? 29 millones y medio. En mi vida voy a tener ese dinero, hermanos. En mi vida lo voy a tener y ni siquiera sé si esta persona lo terminó pagando o no, probablemente sí. Satanás tenía razón en parte, piel por piel, dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero ojo, esa frase, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, implicaba algo más. Cuando la vida de un hombre está en peligro, le dice Satanás a Dios, lo que tiene, incluso su fe, es capaz de renunciar a ella por tener vida. Y hay gente que es capaz, hermanos, de ir con un brujo, clamar a un demonio, hacer un pacto con Satanás, pero dale la vida a mi hijo, pero manténme con vida, pero dame unos años, porque si Dios no me lo da, yo voy a buscar a quien me lo dé. Y entonces Dios le dice, allí está mi hijo, haz con él lo que tú quieres, solo no toques su vida. Y Job, todo mundo cree que el objetivo principal del libro de Job es ver la vida de alguien que sufre. No, hermanos, ese no es el objetivo. El objetivo es la vindicación del honor de Dios. Porque Dios demostró a Satanás que sí había un hombre en el mundo que lo adoraba por lo que él es, Dios. Yo te pregunto, hermano, tú y yo adoramos a Jehová Kadosh porque es santo, porque es Dios o por conveniencia. ¿Tendrá Satanás razón en mi persona? ¿La tendrá en la tuya? ¿Cómo saberlo? Por la manera en cómo vivimos, en cómo somos, en cómo hablamos, en cómo pensamos. La santidad es la meta. Es cierto, la santidad es un proceso. Es como una escalera que nos va llevando cada vez más hacia arriba. La santidad es un proceso, no es un acto que se logra una sola vez. Se trabaja en ella, en el día a día, ¿verdad? A través de todo lo que tiene que ver, hermanos, con lo espiritual, pero se espera que cada día crezcamos más. Lo que Jehová hizo en el Antiguo Testamento, hermanos, Jesucristo lo ha hecho con nosotros. Dice Marcos, anótalo, 1:24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, Jesucristo, que es Dios, vino al mundo y se hizo hombre, hermanos, y aún los demonios reconocían que Él era santo. Ese Jesús que es santo fue matado, fue martirizado. Dice Hechos 3:14, mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, Dios es santo, su Hijo Jesucristo es santo porque Él es hecho carne y Él espera que nosotros caminemos en esa santidad que aún los demonios, hermanos, reconocieron en su persona. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es vivir postrados delante de la presencia de Dios, hermanos, porque somos santificados en Cristo. Escuche, yo dije hace rato que lo que Jehová hace por su pueblo en el Antiguo Testamento, lo hizo Jesucristo para nosotros. He aquí la prueba, Hebreos 10, 9, 10 y 14. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. Ahí está. Jesucristo es nuestro Jehová Kadosh, porque de hecho de la raíz, ¿verdad? Yahshua, que es Jehová salva, es de donde proviene el nombre de Jesús. Jesús es Jehová, Él es el que nos santifica. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice el 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús mismo, hermanos, es obediente al Padre. Hebreos 17. Entonces dijo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Nosotros debemos de vivir para hacer la voluntad de Dios. Casi termino. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Hermanos, yo los reto a que me enseñen un solo pasaje de la Biblia donde diga que Dios no se entiende. Que Dios no se entiende porque somos rebeldes, porque somos desobedientes, porque vivimos la vida como nosotros queremos. No lo hay, no lo hay.
Él nos ama, eso sí, hay muchos. Nos ama a pesar de cómo somos. Pero ojo, los cristianos hemos cometido, algunos cristianos hemos cometido un gran error. Adoramos a un Dios de amor, pero se nos olvida que Él primeramente es santo. Por eso yo dije hace rato que de los atributos de Dios, el atributo por el cual Él es triplemente adorado es porque Él es santo, santo, santo. Y que la santidad, hermanos, es el atributo más básico, más elemental, pero a su vez más grande y más importante en la persona de Dios porque refleja su carácter. Es más, les voy a decir una cosa, todos los atributos y perfecciones de Dios son perfecciones porque Él es santo. Sin la santidad, los demás atributos no podrían ser perfectos, pero lo son, porque Dios es perfectamente santo. Entonces, como Él nos llamó es santo, nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Pedro, sean santos porque yo soy santo. Y dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. No dice para que seamos como nosotros querramos. Es más, Jesús sabía que la santificación era difícil. Y Él oró diciendo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acompáñenme, hermanos. ¿Dónde está el problema en la vida del creyente, hermanos? Acompáñenme, por favor, casi termino, a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Jehová Kadosh, hermanos, es un nombre que nos invita a la reflexión, que nos invita al autoexamen, que nos lleva a hacer un alto en nuestra vida para pensar y preguntarnos, ¿estoy viviendo como es digno de la vocación a la que fui llamado? ¿Me estoy santificando? ¿Me estoy preparando? ¿Estoy manteniendo limpio mi traje de gala que el Señor ganó para mí por medio de Jesucristo, para que cuando vaya a esa fiesta de gala en el cielo yo me presente ante Él limpio? Y si acaso yo, Germán, soy de aquellos que antes pensaba, es que Dios me entiende, lo que tengo que entender yo, hermanos, es que estoy en un error. Es una falta, es una ofensa para Dios pretender llegar ante Él, hermanos, como yo quiero, cuando Él claramente me ha dicho cómo espera que yo llegue. O yo te pregunto, ese amigo que te aprecia, que te invitó y que te pidió que fuera de gala, ¿tú podrías ir en harapos a su fiesta esperando que Él te deje entrar nada más porque eres su amigo? Yo me pregunto, ¿no se sentirá ese amigo o ese familiar ofendido por cómo llegas? Ah, mira, pues somos amigos, ¿no? Mira, es que todo el mundo viene de gala. ¿Por qué tú no? No, pues es que, pues yo dije, pues ¿para qué? O sea, pues eres mi amigo, ¿no? O sea, ¿qué cambia? No, pero es que no era eso, era una fiesta de gala. A mí me hubiera honrado que tú vinieras de esa manera. Y honestamente, si este amigo actúa con justicia, te diría, ¿sabes qué? No puedes entrar. Sí te amo, sí te aprecio, sí te quiero, sí eres importante para mí. Yo pensé que yo era importante para ti. Porque si hubiera sido importante para mí, te habrías esforzado en traer ese vestido de gala y habrías entrado. No sé si me explico, hermanos. Yo no dudo que haya quien sí lo haga. Por vergüenza, por no decirte que no, por lo que quieras. Pero es una ofensa el que no cumplas con algo tan simple que se dijo claro desde el principio. Si yo puedo avergonzar a un ser humano común como yo, ¿cuánto más a Dios, hermanos? Pero ¿dónde está el problema? El problema lo dice Pablo a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es el consejo que hay aquí en la Biblia, hermanos? Es muy simple. El consejo es muy simple. Cuando un soldado trata de agradar a su señor o a su jefe,
no se interesa por ninguna otra cosa que no sea lo que tenga que ver con el ejército. Esto no significa que el cristiano no debe de interesarse por ninguna otra cosa que no sea espiritual, porque tenemos una familia, porque hay que ir a la escuela, porque tenemos un trabajo, porque tenemos una profesión. No significa eso. Lo que este pasaje significa es que si yo pertenezco a un reino celestial, no debo de permitir que ninguna otra cosa de la vida tenga una mayor relevancia que mi preparación espiritual para el día en el que yo esté en la gloria de Dios. ¿Por qué quise poner esta imagen de unas manos sucias, hermanos? Porque yo creo que casi siempre cuando hablamos de algo decimos, es que ten cuidado con él porque tiene las manos sucias. ¿Qué quiere decir cuando dices tiene las manos sucias? Que ha hecho algo malo, ¿no es cierto? Que tal vez ha mentido, tal vez ha defraudado, tal vez ha matado, tal vez, no lo sé. Bueno, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si tú algún día te preguntas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, Primera Tesalonicenses 4:3 dice, tu santificación. Dios nos santificó, hermanos. No ensuciemos lo que Él limpió cuando nosotros venimos a Cristo. Jehová Kadosh es un Dios santo que santifica, que nos quiere compartir, hermanos, lo más hermoso que hay en Él, es esa santidad. Y espera que cada uno de nosotros, vayamos por el mundo, hermanos, siendo reflejo de esa santidad, de esa pureza, de esa luz, y que nuestra vida, hermanos, lo manifieste a Él como Él es, y que el mundo entienda, y que Satanás entienda que en el mundo hay personas que son capaces de adorarlo a Él porque Él es santo. No por ninguna conveniencia, no por algo que Dios nos ha dado o que esperamos recibir de parte de Él, sino porque Él es digno. Que Dios los bendiga, hermanos.